En la antigua Grecia, la ágora convocaba a la ciudadanía. Hoy, a más de 2500 años, el bios y el ethos nos vuelven a convocar. Esto es Ágora Bioética. Biocultores, buenas noches México, buenos días España y bienvenidos a este espacio llamado Ágora Bioética, donde privilegiamos la reflexión de uno de nuestros invitados que siempre son extraordinarios, como siempre ustedes lo saben, tratamos de traer a gente siempre brillante, proactiva, que nos aporte y esta vez no es la excepción. Y voy a introducir a quien me está haciendo fuerte en estas conducciones, que ya la conocieron en Bioethics News, a la doctoranda Victoria Martínez, y que hoy nos va a hacer el favor de coordinar este Ágora Bioética y quien nos va a hacer también el favor de presentar a nuestra panelista. Vicky, buenas noches México, buenos días España. Eso es. Buenas noches, doctora Netza. Estoy encantada de estar aquí otra semana más en este nuevo programa. Hoy tenemos con nosotras a la doctora Marina Morla, con su recién estrenado doctorado, acaba de doctorarse, que además es una buena amiga mía y una gran jurista cuya tesis tiene que ver con cuestiones de ética aplicada al ámbito de las leyes. Hoy me gustaría que tratásemos un tema que es súper importante, sobre todo para el ámbito clínico, que tiene que ver con la violencia obstétrica. Así que, doctora Marina Morla, ¿podrías contarnos un poco sobre la violencia obstétrica? ¿Qué prácticas clínicas son las que se enmarcan dentro de este concepto? Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, tanto a la doctora Netza como a ti, María Victoria, porque me parece un espacio muy interesante para abordar este tema de este tipo de cuestiones y espero que sea útil a lo largo de esta entrevista todo lo que vayamos comentando. La verdad es que la cuestión de la violencia obstétrica es una cuestión súper conflictiva, muy debatida y muy interesante, especialmente en lo que viene siendo la práctica clínica en la asistencia a mujeres que están atravesando ese proceso de embarazo, parto y posparto. La violencia obstétrica, partimos ya de la idea de que el propio concepto es conflictivo, pero si tenemos que entrar a definirlo, ¿cómo lo podríamos definir? Digamos que hace referencia a todas aquellas prácticas en el ámbito clínico a lo largo de ese proceso, sobre todo de parto y posparto, que derivan en algún tipo de lesión, tanto física como moral, para la mujer. Especialmente física, podríamos decir, ¿no? Digamos que son las que más se podrían localizar, las que mejor se podrían percibir, todas esas lesiones físicas. Pero también hablamos de lesiones en el ámbito moral, porque este tipo de prácticas también incluyen tratos inhumanos, tratos degradantes para las mujeres. En definitiva, ¿qué es esto de la violencia obstétrica? Pues todo ese tipo de malas prácticas que pueden suceder a lo largo del parto y posparto. Entre otras cuestiones, entre otras prácticas, pues proceder a intervenir en la esfera física de la mujer sin consentimiento, por ejemplo, realizándole una episiotomía, que es un corte en la vagina,
todos los tejidos que rodean la vagina y que puede derivar en unas consecuencias muy graves para la salud sexual y reproductiva de la mujer, o por ejemplo cesáreas sin consentimiento cuando no proceden clínicamente, porque si procede es una práctica que es ajustada al momento clínico, pero existe este tipo de prácticas de, por ejemplo, si el paritorio está lleno, pues proceder directamente a realizar una cesárea, que ya es una cirugía, que tiene más peligros, que tiene más riesgos. Y este tipo de prácticas muchas veces se llevan a cabo sin el consentimiento, sin informar a la mujer que está pasando por ese proceso. Y estos son dos de los ejemplos más paradigmáticos, pero existen 1000 ejemplos más. Por ejemplo, atar a la mujer a la cama, no dejarle moverse o no ofrecerle agua, no dejar a la pareja entrar en el paritorio cuando no se trata de una cirugía, porque cuando se trata de una cirugía es verdad que la pareja no debería entrar, o al menos en el ámbito español está restringida la entrada de la pareja, pero cuando se trata de un parto natural sí que puede entrar la pareja para hacer el acompañamiento, para hacer el contacto piel con piel también con el bebé. No se permite en ocasiones, no se le deja al bebé a la madre cuando acaba de nacer para ese contacto piel con piel, o directamente se le da un biberón al bebé cuando la madre ha expresado que quiere darle el pecho, que no se respete el plan de parto acordado por la madre antes de dar a luz. En fin, hacen referencia a todo tipo de prácticas que derivan en ese daño moral o físico para la mujer. Qué barbaridad, Marina. Has enumerado una cantidad de prácticas que son realmente graves, pero ¿con qué frecuencia se dan estas prácticas? ¿Es algo aislado? ¿Está enmarcado en algún país? ¿O es una práctica, o son unas malas prácticas, mejor dicho, que están generalizadas y normalizadas? Pues es una pregunta muy interesante, y en este sentido me gustaría hacer referencia para todo aquel asistente que nos esté escuchando y que le interese el tema. El 11 de julio del año 2019, la Organización de las Naciones Unidas publicó un informe del relator, de la relatora en este caso, especializada sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, donde analizaba si este tipo de prácticas constituían una práctica generalizada o eran prácticas puntuales en determinados países. Y la verdad es que el informe no tiene desperdicio, porque en 26 páginas describe, en primer lugar, qué es la violencia obstétrica, y describe muy bien y explica que se trata de prácticas generalizadas que se producen en todos los países del mundo, y además no importa el nivel socioeconómico de la mujer, lo cual es muy llamativo, ¿no? También especifica el informe, por ejemplo, que también es muy, muy interesante, que este tipo de prácticas muchas veces no se dan a conocer. No se dan a conocer por el miedo de las propias víctimas, de las madres, que pueden pensar que se trata de actos aislados, que no se trata de algo generalizado, que solo les ha pasado a ella, por miedo a los tabúes. En fin, el informe hace referencia a este tipo de prácticas como una práctica sistemática y generalizada en todos los países del mundo. Wow. La verdad es que sí. Y es interesante el papel que tienen los países de Latinoamérica en el desarrollo y crítica y puesta en el punto de mira de este tipo de prácticas, porque fueron países pioneros en denunciarlas y en regularlas precisamente. El término violencia obstétrica, decía al principio de la reunión, que es un término muy conflictivo. Porque hace referencia, tiene connotaciones, el término violencia tiene connotaciones muy negativas, desde el ámbito clínico se ve como un concepto muy negativo para un tipo de prácticas que ellos muchas veces, con las que no están de acuerdo, con esa definición no están de acuerdo. Sin embargo, precisamente en países de Latinoamérica fue donde comenzó a denunciarse este tipo de prácticas, y precisamente en estos países es donde se ha regulado de forma pionera en todo el mundo la condena a este tipo de prácticas. En Europa y en otros países occidentales no se denomina violencia obstétrica y ni siquiera está tipificado como tal, como delito. Se denomina, digamos, desde una visión más genérica como violencia contra la mujer, lo cual puede ser un punto de crítica
a la regulación que se hace o la protección de los derechos de la mujer en el ámbito sexual y reproductivo desde los países occidentales, desde Europa. Y Marina, antes de volver a la ley, a mí me gustaría que nos contase un poco todo esto a qué se debe, cuál es el origen, por qué son malas prácticas que están sistematizadas y normalizadas a lo largo a ancho y largo del mundo, ¿no? ¿Qué paradigma hay detrás o qué creencias son las que sostienen que se promuevan o que se perpetúen este tipo de prácticas independientemente de en qué país se estén prestando los no cuidados en este caso y el nivel socioeconómico? ¿Por qué está tan extendida y qué paradigmas, ideas, valores sustentan que se provoquen y que se produzcan este tipo de malas praxis? Es una pregunta muy interesante porque esto que tú planteas, María Victoria, es precisamente la raíz del problema. La raíz de por qué este tipo de prácticas son generalizadas y suceden en todo el mundo. Pues si volvemos a acudir a este informe de la ONU, nos vamos a encontrar la respuesta. Y la respuesta es simple y llanamente, que son un tipo de prácticas que forman parte de la tradición clínica. Es decir, nuestro sistema sanitario actual se asienta ya en prácticamente todos los países del mundo en un respeto al paciente, en un respeto a los derechos del paciente. Pero venimos de un sistema sanitario completamente opuesto, un sistema sanitario paternalista, donde el médico era una autoridad, digamos que era como lo que desde el derecho lo llamamos como el pater familia, ¿no? El padre de familia. El médico era la autoridad que actuaba como un buen padre de familia y decidía en todo lo que tenía que ver con la salud del paciente. Y no se tenía en consideración la opinión del paciente. El médico tenía que velar por lograr el mejor estado de salud de su paciente, curarle, salvarle la vida, pero no se tenía en consideración los valores del paciente, si para el paciente esa intervención era la que más encajaba con sus convicciones o con sus creencias o con sus valores, ¿no? Esa época la hemos dejado atrás y hoy en día, al menos en la teoría y desde el punto de vista legal en prácticamente todos los países, se trata de respetar los derechos del paciente, se trata de lograr darle una buena calidad de vida de acuerdo con lo que él entiende por calidad de vida, ¿no? Bien, pues si llevamos esta evolución al plano concreto de la protección de los derechos de la mujer en la atención al parto y posparto, nos damos cuenta de que este ámbito está impregnado todavía de prácticas muy tradicionales. La episiotomía, por ejemplo, de la que hablé antes, es una práctica que se lleva desarrollando, comenzó a realizarse en el siglo XVIII y todavía a día de hoy se sigue desarrollando y es una práctica muy agresiva. A día de hoy, como decimos, este ámbito está todavía impregnado de cuestiones muy tradicionales que necesariamente, inevitablemente, van unidas a un paternalismo que ha regido esa relación asistencial en épocas antiguas, ¿no? ¿De dónde deriva todo esto? Pues no deriva de otra cuestión más que de la propia configuración de la sociedad, el sistema patriarcal donde el hombre, el ginecólogo, en muchas ocasiones hombre, es el que termina decidiendo y el que termina por considerarse como la figura de autoridad también en el ámbito del parto y el posparto, quedando la mujer y sus opiniones, sus valores, sus preferencias, sus creencias en un segundo plano, ¿no? Entonces la mujer llega a considerar que la persona que entiende es el profesional sanitario y que ella tiene que someterse a las decisiones de la persona, cuando en realidad el parto y el posparto es un proceso clínico como muchos otros procesos clínicos, cualquier tipo de cirugía, cualquier tipo de intervención invasiva en el cuerpo del paciente. Lo que pasa es que lleva esas connotaciones que acompañan al nacimiento de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué paradigma hay detrás de todo esto? Pues un sistema patriarcal que inspiraba esa relación paternalista entre el médico y el paciente.
Pero Marina, en este cambio que hemos tenido ahora, ¿no? de paradigma en el que uno de los pilares de la bioética y de la nueva configuración de la clínica es el pilar de la autonomía, ¿no? ¿Cómo se articula la autonomía de las mujeres y el consentimiento informado en este tipo de procesos? ¿Se les pide a las mujeres que firmen un consentimiento informado o se hacen por defecto este tipo de prácticas sesgando la autonomía de las mujeres? Bueno, pues lo que sucede aquí es muy particular y precisamente por diferencia a otro tipo de procesos clínicos donde una intervención en la salud del paciente exige desde el cumplimiento de la normativa internacional. Ahí tenemos el Convenio de Oviedo, ¿no?, que inspira todas las buenas prácticas del ámbito clínico. Exige respetar 3 derechos fundamentales del paciente cuando se va a someter a una intervención que afecta a su estado de salud. El primero es el derecho a la intimidad, el segundo es el derecho a la información y el tercero es el derecho al consentimiento informado. Cada uno de estos derechos es un derecho autónomo, es decir, exige cada uno respetarlo. No, quiero decir, respetar el derecho a decidir libremente sobre la propia salud no implica que se pueda omitir el derecho a la información. Es decir, solicitar el consentimiento no implica que se esté respetando el derecho a la información. Hay que informar, porque es un derecho de todos los pacientes y de todas las personas en el ámbito sanitario. Pero también hay que pedir, por otra parte, el consentimiento. En el ámbito concreto de la atención al parto y el posparto, surge un dilema, porque en muchas ocasiones suelen ser situaciones de urgencia, donde tanto la salud de la mujer como la del niño corre peligro, y surge esta pregunta, ¿no? Pero ¿y en estas situaciones de urgencia es necesario respetar todavía estos derechos? Sí, es necesario. ¿Por qué? Me refiero, cuando se trata de una situación de urgencia grave, donde informar a la mujer suponga que eso puede suponer un riesgo para su salud, que pueda fallecer, solamente en esas situaciones de extrema gravedad es cuando sería legítimo omitir ese derecho a la información. Pero cuando se trata de un parto natural, controlado, que se va desarrollando con naturalidad y bien, a un ritmo adecuado, en esas situaciones que son donde se producen estos casos de violencia obstétrica, en esas situaciones es necesario respetar esos derechos a la intimidad, a que la mujer decida en la intimidad, a que la mujer dé a luz en su intimidad familiar, a que la mujer tenga derecho a ese contacto piel con piel. Pero también al derecho a la información, informarle acerca de qué prácticas se van a realizar, si es necesario realizar una episiotomía y por qué, o si es necesario realizar una cesárea y por qué, o si se le va a administrar oxitocina sintética, que es un medicamento que favorece la dilatación, pero que también tiene una serie de riesgos, informar acerca de esos riesgos. Es decir, estas cuestiones que aunque pueden parecer básicas para cualquier tipo de intervención, la realidad es que en muchos partos, no de riesgo, sino partos naturales, partos que no presentan ese riesgo grave, directamente se omiten. Y eso es una práctica que constituye lo que se ha denominado violencia obstétrica. Y de la misma manera, el derecho a decidir a través del consentimiento informado, después de que la mujer haya sido informada acerca de su situación, los riesgos, la necesidad o no de una episiotomía, de una cesárea, de ser administrada oxitocina sintética, de cualquier otro procedimiento. Después de ser informada, ella tiene que poder decidir. Y no es necesario que sea un consentimiento por escrito. La regla general nos dice que cuando se trata de una intervención invasiva, el consentimiento ha de emitirse por escrito. Es verdad que quizás en una situación de parto no se dé la circunstancia ideal para que la mujer firme por escrito un papel, pero eso no puede obstar para que el profesional sanitario informe y pregunte a la mujer si quiere someterse a ese tipo de práctica. Y si dice que no, también hacerla saber los riesgos que ello conlleva. Lo que forma parte de ese tipo de malas prácticas es omitir los derechos. Puede tratarse de un parto de riesgo, pero eso no significa que directamente se pueda omitir el derecho a la información o el derecho a decidir.
La mujer tiene que conocer los riesgos y decidir en base a esa información. Pero si no se le proporciona información, ¿cómo va a poder decidir coherentemente, de acuerdo con sus creencias y respetando su autonomía? Entonces hay que respetar esos derechos en el ámbito concreto del parto y posparto. Sí, hay que tratar de respetarlos en la mayor de las medidas posibles. Si se tratase de una urgencia grave, de extrema urgencia, una situación grave de extrema urgencia, ahí es cuando sí se podría plantear cómo intervenir. O si, por ejemplo, la mujer estuviese inconsciente, ¿no? Ahí habría que tratar de velar por el mayor interés de la mujer y del niño. Sucede en muchas ocasiones que de manera sistemática se prioriza el mayor interés del niño y se omite el mayor interés de la mujer. Directamente la mujer como que pasase a un segundo plano. Y no debe ser así tampoco. Es verdad, hay que velar porque el niño nazca bien, nazca sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de problema, pero no podemos olvidar que existe una persona que está dando a luz ese niño y que está pasando por un proceso doloroso, un proceso muy especial a nivel biológico, a nivel personal, y esa mujer también requiere cuidados y requiere que se respeten sus derechos, porque que vaya a dar a luz no significa ni puede dar lugar a que se omitan sus derechos. Sigue siendo una persona autónoma, digna de ser respetada con dignidad. Y doctora, pensemos en que efectivamente se produce esa mala praxis, ¿no?, por parte de los clínicos. ¿Qué responsabilidad penal tenemos? ¿Hay algún tipo de castigo? ¿Está recogido por la ley este tipo de castigo? ¿A qué nos enfrentamos como clínicos cuando no estamos teniendo una buena praxis? Bueno, existe y la penalización de este tipo de prácticas, tenemos que irnos en primer lugar a la Convención sobre la Protección de los Derechos de la Mujer y la eliminación de todas formas de violencia contra la mujer de las Naciones Unidas. En esta convención se recomienda a los Estados que tomen conciencia de este tipo de prácticas y que traten de regularlas para evitarlas en la medida de lo posible. Sin embargo, son muy poquitos países los que han tipificado, como decía antes, y penalizado como delito este tipo de prácticas. No obstante, existe la posibilidad a nivel de cada estado del mundo, de acudir a la vía judicial para reclamar y para denunciar este tipo de prácticas. Si pudiésemos hacer una valoración de las denuncias que han acontecido en este tipo de prácticas, merece la pena destacar las condenas que ha realizado el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que nace al amparo de esta convención, ¿no? Este comité tiene la potestad de juzgar este tipo de prácticas cuando el proceso judicial ha agotado la vía interna. Es decir, al menos en España, como sucede en este tipo de cuestiones o como se desarrollan, es que si la mujer ha experimentado este tipo de prácticas que quisiera denunciar porque ha sido, por ejemplo, insultada en el momento del parto por los profesionales sanitarios, que es una práctica que recoge el informe, o ha sido negada beber agua cuando no procedía clínicamente prohibirla beber o ingerir cualquier tipo de líquido, ha sido atada, ha sido practicada algún tipo por ejemplo, la práctica Christeler, que es tumbarse encima o poner las rodillas encima de la barriga de la mujer, ha sido practicada una cesárea cuando no procedía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una mujer quiere denunciar este tipo de prácticas, tiene que iniciar la vía judicial interna en cada país. Si el juez de turno desestima el recurso o no le reconoce que ningún tipo no reconoce que su pretensión es verdadera y que no tiene derecho a ningún tipo de reparación, puede recurrir. Y de esta manera recurrir hasta agotar la vía interna. Cuando la vía interna se ha agotado, puede acudir a tribunales superiores de ámbito internacional. Y uno de estos tribunales es el Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. La verdad es que ha sido un caso muy paradigmático, porque la primera vez que este comité condena a un Estado en el ámbito europeo es al Estado español, porque
la condena forma parte de una presentación conjunta de 4 quejas de 4 mujeres de diversos hospitales públicos de España que habían sufrido este tipo de prácticas, cuyas pretensiones habían desestimado a nivel interno. Todo el expediente, después de 10, 11, 12 años, porque es un proceso largo, llega a las Naciones Unidas, a este comité. El comité lo estudia, lo investiga y finalmente declara que el Estado español es responsable por un daño producido a la mujer, un daño moral y físico, que se enmarca dentro de este tipo de violencias contra la mujer. Entonces, ¿está tipificado como tal? Solamente está tipificado como delito en algunos países de América Latina. En otros países, por ejemplo de Europa, este tipo de violencia no está tipificada como tal. No significa ello que no se puedan derivar responsabilidades para aquel profesional sanitario que ha actuado de esta forma, ¿no? Yo creo que ya está, ya he respondido a esta pregunta, no sé si decir algo más. Sí, muchas gracias, Marina. Es que, bueno, desde mi perspectiva como clínica, ¿no? Como que pensaba eso, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos evitar cometer este tipo de prácticas? ¿Y qué recomendaciones nos haría? ¿Dónde podríamos informarnos y formarnos en cuanto a esto para evitar cometer estas prácticas? Estas prácticas, este tipo de prácticas, hay que decir también que no son llevadas a cabo sistemáticamente por todos los ginecólogos, por todas las ginecólogas, en todos los servicios de salud sexual y reproductiva. Se trata de prácticas generalizadas en muchos países, pero no podemos decir que todos los profesionales sanitarios realicen este tipo de prácticas. Hay que partir de ahí, porque este es precisamente uno de los conflictos más graves que se plantean en la cuestión, ¿no? Muchos ginecólogos dicen, oiga, yo hago mi trabajo de la manera que considero más respetuosa con los derechos de la mujer. Entonces, hay que partir de ahí. No obstante, hay que también tomar conciencia, como decíamos antes, de cuál es el paradigma que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, el clínico que se enfrenta a la asistencia de un parto tiene que tomar conciencia de que tiene enfrente de sí a una mujer embarazada que está atravesando por un proceso biológico y vital muy sensible para ella y, básicamente, dialogando con ella, escuchándola, preguntándole por cuáles son sus expectativas de ese momento de parto, cómo le gustaría ser cuidada, cómo le gustaría ser tratada, cómo le gustaría vivirlo, si a la hora de dar a luz preferiría dar a luz tumbada o de pie, o preferiría dar a luz en su casa o en el hospital en una bañera, informarle de qué medios dispone el hospital, informarle de todo el proceso para que esta mujer se vea acompañada y se vea segura en ese proceso de parto. Es muy sencillo y simplemente respetar ese principio básico de la confianza con el paciente, del diálogo, de poder comprender al otro, escuchar al otro y de esa manera tratar de darle un cuidado completo y que vaya acorde con la beneficencia, ¿no?, que informa esa relación médico-paciente, para que ella se sienta acompañada. Muchas veces una conversación, un diálogo, un sentarse al lado de la cama del paciente aporta muchísimo más a la relación que diagnosticarle o someterla a tratamientos omitiendo ese tipo de diálogo. El diálogo con el paciente es algo fundamental y no se debe olvidar tampoco en ámbitos tan especiales y tan, digamos, vitales como es el momento del parto y el posparto. Y no olvidar nunca, no solo considerar que está naciendo una persona, sino no olvidar nunca que hay una mujer ahí que está dando a luz y que merece atención y merece los mejores cuidados. El problema es que quizá, bueno, a veces no tenemos ese tiempo, ¿no?, por cómo está gestionado todos los sistemas de salud. A veces como profesionales no tenemos tiempo suficiente para poder sentarnos y dialogar, pero
pero qué importante es eso y qué importante es que se den los medios institucionales suficientes o necesarios para que podamos realizar este trabajo realmente de cuidado, de escucha, de diálogo y de conocer cuáles son las preferencias de estas mujeres que son personas y que, como decía doctora, están pasando por un momento de extremada sensibilidad, de muchas veces incertidumbre, de miedo, y donde se da una relación de confianza muchas veces extrema y absoluta hacia los profesionales, ¿no? Como en muchas otras cuestiones que tienen que ver con la salud. Pues, doctora o doctor, lo que usted considere que es mejor para mí, para mi niño, y estaré de acuerdo con cualquiera de las sugerencias que me haga. Pero como parte de los profesionales y del profesional sanitario, como ser conscientes de esta confianza que se nos está depositando y darle la información necesaria y poder devolver esa confianza que nos dan con no solamente las mejores prácticas posibles, sino con la mejor evidencia disponible a nuestro alcance. Pues por mi parte no tengo nada más que añadir. Doctora Marina Morla, me encanta poder decir ya doctora Marina Morla, estoy encantada de que haya estado hoy con nosotras. No sé si la doctora Netza quiere hacer alguna parte. Sí, gracias Vicky por la conducción. Y yo me gustaría, en el tiempo que nos resta, matizar algunas líneas, porque de pronto, como es un tema muy, muy acotado al mundo femenino, a la mujer, muchas veces las líneas se desdibujan e incurrimos me parecen malas apreciaciones de lo que se pide, y podemos extrapolar o podemos polarizar, mejor dicho, podemos polarizar la situación, y el profesional de la salud acaba en lugar de enfatizar esta reconstrucción de la relación médico-paciente, acabamos cayendo en una polarización de la relación médico-paciente, y acaba siendo un confrontamiento por cuestiones soterradas entre la lucha feminista por los derechos de la mujer y el miedo de los profesionales de la salud hacia las cuestiones jurídicas. Y donde en lugar de abonar, resta. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quisiera rescatar varias líneas que me parecen cruciales en lo que hoy la doctora Morla nos acaba de presentar. Y una de ellas es cuando dijo la episiotomía. Y enfatizó mucho esta cuestión de, no es una cuestión de que no hagas episiotomía, sino de que consenses con la mujer, consenses con esta futura madre, que si en un momento dado se requiere hacerla, se puede hacer. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces, digo, yo luego atiendo médicos que me dicen, ¿y qué quieren? Que entonces deje que se desgarre la mujer, o sea, dejen que tenga un desgarro por no hacer episiotomía. O sea, nadie dijo no la hagas. Si en un momento dado se tiene que hacer para preservar también la integridad de esa parte anatómica, y que ocurra un desgarro incluso de tercer o cuarto grado por no hacer una episiotomía que se considera violencia obstétrica. O sea, aquí el punto es no impregnar justo de esta, a veces, ideologización de lo que se está pretendiendo rescatar. Aquí el punto crucial es el respeto a los derechos de esa persona que está a punto de entrar en un proceso de extrema vulnerabilidad. O sea, para la mujer, parir un hijo es un proceso de extrema vulnerabilidad. Y lo que se pide es que se cobije, que se minimice esa vulnerabilidad con esta reestructuración de la relación médico-paciente, donde el profesional de la salud o sea, que todas las intervenciones que se vayan a hacer hayan sido previamente consensadas. O sea, porque ese también es el otro punto. O sea,
no caer también repito, en estas polarizaciones de, ¿y cómo pretenden que ahí, mientras esté en la sala de parto, yo esté obteniendo consentimientos informados? No, es que ya los debiste haber hecho antes, ya debiste haberlos consensado antes, para que a la hora que entren a la sala de parto, eh, cada uno, o sea, cada actor, el futuro padre, la madre y los profesionales de la salud que están ahí, ya saben qué se puede y qué no se puede hacer. A eso invita este tema, o sea, me alegra mucho que hoy nos acompañe una jurista, porque, o sea, ¿qué escuchamos también en las pláticas de los abogados cuando se atiende este tema? Un discurso intimidatorio que apela a lo punitivo. Si no haces esto, te vas a la cárcel. Si no haces lo otro, te vas a la cárcel. Y me agrada mucho que el tono de la exposición de hoy sea en estos términos de consenso, de invitación al respeto y entender que el respeto es mutuo, o sea, que tú, profesional de la salud, se te está invitando a que respetes mis derechos, porque de esta forma yo no tengo que ir a la ley para exigir que se me respeten, sino al contrario, yo te voy a responder, yo paciente te voy a responder con una tonelada de confianza hacia ti al ver que tú estás en esa disposición de respetar mis derechos. O sea, el problema es cuando estos temas se tratan desde el discurso punitivo, desde el discurso intimidatorio, desde el discurso incluso descalificador, en el sentido de tú eres un violentador, como tú haces esto, tú eres una persona violenta. Sin entender, me agradó mucho cuando la doctora planteó esta cuestión de venimos de una tradición y necesitamos reconstruir esa tradición a la luz del momento moral que ahora tenemos. ¿Sí? O sea, hemos aprendido nuevos criterios, nuevas nociones éticas que ahora nos ponen en esta plataforma de invitación a reconstruir estas relaciones para que sean en otros términos y observando otras cuestiones ético-morales también cruciales y fundamentales. Y la bioética biocultores lo hace, y también el derecho, o sea, también entender que el derecho también lo hace desde la invitación, desde la convocatoria. Entonces, a mí me molesta mucho cuando los abogados trabajan estos temas justo desde este discurso también agresivo, también violento, que invita al castigo, o mejor dicho, que plantea el castigo como primera medida. Y la ética biocultores y la filosofía del derecho lo plantea desde el diálogo, o sea, desde la primera premisa o fundamento que la filosofía del derecho y la ética plantean para hacer estos cambios es justo el diálogo, la enseñanza mutua, el aprendizaje, la educación, que de pronto suenan cosas así como muy utópicas, pero que justo estos espacios, la academia, las universidades, etcétera, etcétera, nos hacen ver que sí es posible hacerlo desde estas vías, desde estos caminos. Y justo Ágora Bioética es precisamente un espacio que invita justo al diálogo y a la educación mutua. No tengo palabras para agradecer la extraordinaria exposición que hoy estas maravillosas jóvenes nos dieron, y que justo atiende estos puntos cruciales y que me parece podemos finiquitar esta ágora bioética o cerrar esta ágora bioética precisamente enfatizando que es una invitación a aprender a cómo cambiar estas prácticas que a la luz de la revisión histórica
justamente fueron violentas, pero que tampoco es acusar y responsabilizar, porque en la inercia cultural, pues la responsabilidad es fuente ovejuna. Así que sanamente no casarnos ni con culpas ni con miedos, sino al contrario, sacar justo el ethos, como este sentido ético, como mejor herramienta para lograr los cambios. Doctora Morla, de verdad, gracias por esta ilustración tan elocuente, tan brillante. Así sí juego. Muchísimas gracias a usted, doctora Netza, por la invitación. Me ha parecido, bueno, y por supuesto a María Victoria, porque yo creo que ha sido un encuentro muy interesante y me siento muy agradecida por ello. Así que muchísimas gracias. Gracias. Vicky, nos despedimos. Buenas noches, España. Buenos días, México. Vicky. Un abrazo y nada, nos vemos en el próximo programa. Gracias. Biocultores. Biocultores, esto fue Ágora Bioética. Gracias.